el documental parte de una exposición que hace de Fotografía Reyes, la directora. Ella es arquitecta y urbanista, y hace una exposición sobre las barreras que existen en los barrios hacia las mujeres. Mujeres que van con sus carritos, ¿sabes? Mujeres que tienen hijos y que no hay ascensores, diversos obstáculos, ¿no?, que hay de género, ¿no?, que no se tienen en cuenta ciertas necesidades que tradicionalmente, aunque ahora ya se va, digamos, ¿no?, ya se va, muchas de estas actividades ya las hacen tanto hombres como mujeres, pero antiguamente no, y no se las tenía en cuenta, pero ellas mismas se unieron y consiguieron luchar contra estas barreras. El documental iba totalmente, o sea, iba centrado en estas barreras, ¿no?, a base de fotografías pero a base de investigar y de hablar con las protagonistas y todo esto, se fue dando cuenta de la lucha que habían tenido ellas y de las cosas que habían conseguido. Y se dio cuenta del activismo que había por parte de las mujeres en los barrios desde los 60-70, que es cuando nacen estos barrios periféricos alrededor de las ciudades. Los barrios, antes la mayoría de la gente vivía en el núcleo urbano, en Andalucía mucho en patios de vecinos, y de repente les venden estos edificios, ¿no?, sobre todo para la clase trabajadora. Todos se van a vivir a estos pedazos de piso que ellas ven ahí. Esto parece un palacio porque estaban acostumbradas a vivir en casas muy pequeñas, pero cuando los hombres se iban a trabajar, ellas se dan cuenta que tenían una cárcel de oro, porque ni tenían cómo ir a la ciudad, cómo ir al médico, no había centros médicos, tenían que ir andando porque se solía tener un coche por familia, las mujeres no conducían. Y ellas poco a poco pues fueron consiguiendo ciertas cosas, desde colegios, centros de salud, mercados y, bueno, un montón de cosas de las que habla el documental. Es curioso porque algunos de estos barrios de los que se hablan siguen, y de estas mujeres que siguen muy activas, por ejemplo el Parque Alcosa, todas las mujeres que salen siguen bastante activas siguen consiguiendo bibliotecas, siguen consiguiendo, bueno, cosas de deporte, parques también han conseguido, porque a lo mejor al lado de estos barrios, es que alrededor de estos barrios no había nada, entonces sitios que eran escombreras las convirtieron en parques, y algunos de ellos no hace tanto, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que todo esto se va perdiendo, y ellas mismas hablan, porque la juventud ahora está más aislada unos de otros, no hay tanta conexión. Muchas de ellas, no sé si hay cosas que han quedado en la película o no, hablan de, bueno, que ya prácticamente ni se saludan en las escaleras, digamos, ¿no? Y antes pues en las comunidades de vecinos eran se relacionaban muchísimo. Sí, es que era como... Y tenían y además tenían mucha fuerza. Bueno, desde las cosas, digamos, que conseguían de necesidades y de servicios, hasta que también pues había verbenas de los barrios, se dedicaban a pintar, cosas. Lo que no hacía el ayuntamiento, pues se encargaba el barrio. Escuelas, ¿no? Sí, sí. Para adultos. Sí. Bueno, las escuelas de adultos es un tema bastante importante en el documental, porque estas mujeres, a la vez que llegan a estos barrios, que, vuelvo a repetir, que se convierte como una cárcel para ellas, pero sí que esto todo es paralelo al nacimiento de estas escuelas para adultos, ¿no? También por la llegada de la democracia, de la educación y todo esto, pues empiezan a aparecer estas escuelas. Y entonces estas mujeres se empoderan y de repente pues se cultivan y se dan cuenta de que ellas mismas pueden luchar por conseguir ciertas cosas. Es que muchas de ellas no sabían ni leer. Hay una muy graciosa que de repente podía firmar los cheques de su familia, y es muy graciosa, Victoria. Bueno, las películas normalmente sí estoy desde el principio, pero en los documentales sí estoy. O sea, cuando empieza el proyecto estoy. Yo no acabo este proyecto porque este proyecto se empieza bastante tarde y se va retrasando, y entonces pues digamos que las fechas yo voy encajando cosas y, bueno, pues al final las últimas semanas tuve que irme a otro proyecto que estuve retrasando, pero al final me tuve que ir. Y todo esto viene... ¡Ay! Bueno, entonces el documental empieza a rodarse. De hecho, este documental tiene varias fases, porque al principio entra Canal Sur, y luego cuando ya el documental tiene
un rodaje ya, digamos, ¿no? Pues entra por Movistar. Entonces, digamos que cambia un poco el presupuesto y cambia un poco la infraestructura del documental y, por ejemplo, los que ruedan y eso también cambian, los cámaras. Y yo entro, digamos, cuando prácticamente se ha rodado todo, aunque quedaban algunas cosillas, pero entro ya cuando casi todo se ha rodado. Y también el documental también suele pedir, mientras que están montando, que se ruede un poquito más. Por ejemplo, tanto en este como en La Marisma se ruedan cosas. Bueno, en La Marisma sí que se siguieron rodando bastantes cosas después de entrar yo. Pero en este prácticamente está todo rodado. Lo que sí que no teníamos era el archivo. Y el archivo fuimos buscando, fuimos encontrando bastante cosas nuevas y que nos iba pidiendo también el proceso de montaje. Tú te enfrentas, el que rueda se enfrenta más a una realidad menos controlada, digamos, ¿no? Aunque en la ficción también pasa, porque al final se habla mucho del guión, ¿no? Del punto de el guión, por ejemplo, hay un libro de Marta Prieto que ella habla que es precioso, El cazador de mariposas, no sé si lo conoces, y habla de que el primer guión escrito, digamos, es el guión social, que es el guión con el que pues se organiza la producción, se presenta también a ayuda o con el que se busca el dinero, pero la película se sigue escribiendo tanto en rodaje como luego en montaje. Y hombre, en el documental puede ser bastante acentuado. Tanto el rodaje como el montaje se va escribiendo mucho el documental. Y es que en documental, cuando terminas el rodaje, es que el punto de partida es ese guión, pero tú te has encontrado con una realidad que se va moviendo. Y entonces, pues, puedes que con el material que tengas puedas hacer algo mejor, ¿no? Y va transformándose, va transformándose. También la afición es cara, la afición es bastante más cara. Sobre todo la afición que demanda la gente, ¿no? Es bastante más cara. Y quieras que no, pues si quieres hacer cine, pues lo haces con la realidad. No vas a construir un mundo porque construir un mundo es muy caro. Y aquí hay gente con mucho talento y probablemente pues lo desarrolle bastante en el documental. Y igual algún día en verdad su deseo es hacer una ficción, aunque también ya cada vez se van rompiendo más estas barreras, ¿no? Entre ficción y documental ¿no? Hay una frase que dice que la mejor ficción es la que parece un documental y la mejor documental es la que parece una ficción. Yo cada vez que me enfrento a un documental es como si me enfrentara, como si jamás hubiese hecho una película, porque cada uno es de su padre y de su madre, ¿sabes? Porque cada uno cuenta con un material que puede estar o más controlado o más descontrolado, o que sea más emocional, más sensorial, que sea más de entrevistas, es que el documental es que tenga mucho archivo, que no lo tenga. Tú tienes que ver qué hacer con eso y cómo gestionarlo, ¿sabes? Y te da bastante pánico empezar un documental, decir, coño, ¿por dónde cojo esto? Porque todos son bastante diferentes. Luego también te digo que la experiencia te va haciendo un poquito, ¿no? Porque no es que no te sirva para nada, pero un poco de pánico sí que da. Esa emoción como si fuera el primero, ¿no? También es muy emocionante, aunque es muy tedioso, porque el documental suele tener mucho material, mucho más que el de ficción, y encima es menos controlado, digamos, por el guión, sobre todo para tener un primer corte, ¿no? La ficción, tener un primer corte que se hace sin el director, se hace... que todo cambia mucho, ¿no? Pero tener un primer corte en ficción pues te vas ajustando un poco a lo que está el guión y coges las mejores interpretaciones y todo eso. De hecho, tú en el primer corte lo que intentas es mostrar el material. En la ficción, pero un poco ya limpio. Una parte preciosa del documental es el visionado de todo ese material y encontrar las perlas que se han rodado y decir, vale, esto tiene que estar, esto tiene que estar. Yo por ejemplo, en el de La Marisma, que es un documental prácticamente sin entrevistas, que lo que manda es el material, pues ese lo disfruté mucho, porque yo el trabajo que hacía era cada día de rodaje que traía mano, pues yo lo iba limpiando como si funciona, para intentar hacer como un daily. No sé si sabes lo que es un daily, que es lo que se va rodando, pues por ejemplo en ficción se va visionando el día después para ver si falta algo y si está en la misma localización. Pues yo me hacía como un daily de todo el material y lo visionaba.
lo visionaba así ya limpio, todas estas partes que están guarras y todo eso, prácticamente lo dejaba todo, pero que se pudiese ver. Y el mismo material te hablaba, el mismo material es el que te habla y te dice, hostia, con esto voy a contar esto, que luego en el documental tú lo vas situando aquí o aquí, y en verdad, en realidad sí, a lo mejor al estar aquí debe contar otra cosa y le das la vuelta al material y cuentas otra cosa, con esa secuencia que a lo mejor la que por sí sola funcionaba contando otra cosa. Pero como luego tú tienes que apoyar una secuencia en la otra y en la otra, pues se transforma. Por ejemplo, este documental tenía un viaje bastante claro desde el guión, ¿no? Que es este que te he contado un poco, que las mujeres se forman y luego se echan a la calle porque tienen ya un empoderamiento, ¿no? Que les da la cultura y luchan por las necesidades que tienen, ¿no? Ese viaje estaba está bastante claro en el guión, aunque también fuimos jugando al principio, fuimos jugando por barrio, a ver qué nos iba pidiendo cada barrio, aunque luego volvimos otra vez más al guión, a hacer como un esqueleto con... Eso se hace también mucho, sobre todo en documentales tú sabes, que son documentales hablados. También eso pasa mucho también con las plataformas, que las plataformas se casan mucho con el guión original, digamos, ¿no? Entonces ellos quieren que se cuente lo que hay, no te dan tanta libertad para cambiar lo que tú les presentaste en un papel, ¿sabes? Entonces tú ya, normalmente el director ya hace un visionado de las entrevistas y sí se monta como un esqueleto con estas entrevistas y luego ya con el material pues tú vas enriqueciendo eso. Sí, pues mira, el documental comienza en el Festival de Málaga, ¿no? No es a concurso, lo proyecta, yo creo que Movistar tiene como unos espacios, ¿no? Dentro del festival y se estrena ahí. Y seguidamente yo creo que lo siguiente ya fue la plataforma, pero Reyes la verdad que le ha dado una vida súper larga, vamos, que ahí sigue, este fin de semana se ha puesto en Barcelona, pero está muy guay también el ejercicio que está haciendo porque lo está llevando a los barrios en los que nacieron y a los barrios, los llaman de barrios de toda España, ¿sabes? Para proyectar el documental de muchos barrios también que se sienten identificados y bueno, lo está llevando al suelo, lo está llevando a los barrios. Y me parece una cosa súper bonita. Y lo que te comentaba antes, también ya de consecuencias que ha tenido el documental, por ejemplo, de hacerse oficial esta Plaza Mina que sale en el documental. También a través del archivo hay algunos vecinos, ¿no? Que han conseguido dinero por este archivo, ¿no? Y lo que han hecho es invertirlo en la asociación de vecinos. Que parece que cosas muy bonitas. La verdad que están pasando cosas muy bonitas con el documental. Está teniendo una recepción impresionante. Pero hay una cosa curiosa que estás diciendo, que esto de gentrificación, que al final ahora la identidad de las ciudades está más en estos barrios que en el centro de las ciudades, ¿no? Que se están convirtiendo todas en lo mismo, ¿no? Los mismos negocios, los mismos de estos, y donde tú ves sigues viendo una carnicería, ¿sabes? Un colegio, y las asociaciones de vecinos pues son en estos barrios, no es en el centro. En el centro no queda... mi niño va a una guardería que van 4 niños, ¿sabes? Y en el centro de Sevilla cada vez vivimos menos gente.